una de las funciones más importantes del teatro es la concientización. Se encuentra en la raíz del teatro, ¿no? Cuando tú ves un espectáculo, te llega hasta el tuétano de los huesos, si está bien hecho y si el tema es algo que te importa o que te hace despertar y te hace identificarte con la problemática que está presentando. Y eso lo sabemos pues, porque así nació la tragedia, ¿no? La tragedia se presentaba para conmover al público, para llevarlo a actuar en la polis griega, tomar decisiones políticas, éticas, ¿no? Entonces, esa era la función original del teatro. Y estoy hablando de la tragedia, pero en sus orígenes relacionado con los rituales religiosos, pues tenía también ese propósito, conmover a quienes asistían, ¿no? Cualquier espectáculo público en el que se involucraba una comunidad, pues tenía como propósito exaltar, ¿no?, los espíritus de los participantes. Así que esa función es inherente en el teatro, ha estado ahí desde sus orígenes y ha reaparecido cada vez que hay una crisis, ¿no? Y uno piensa, por ejemplo, en el siglo XX, ¿no? Las grandes obras de teatro del siglo XX, las obras modernas, pues han surgido precisamente a raíz de la Primera Guerra y la raíz de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Si vamos hacia atrás, pues Shakespeare nos está hablando de la crisis de la europea que se está volviendo moderna, ¿no? De la Europa que se está volviendo moderna. Mi pregunta y la pregunta que nos hacemos los que hemos seguido este camino es si el teatro todavía está a la altura de esa gran tradición. Hay un teatro que se ha desviado y quizás siempre ocurrió, ¿no?, que se ha desviado a convertirse en una autorreflexión, en una reflexión sobre el mismo teatro, que está bien como experimento, que está bien como una búsqueda, ¿no? En algunos momentos pierde su sentido, pierde su propósito de ser un instrumento humano, ¿no?, para conmover, para concientizar, para despertar a la gente que se encuentra indiferente. Anoche hablaba yo precisamente acerca de un grupo de teatro hondureño que surgió en medio de todas las crisis económicas, y políticas y sociales de Centroamérica, que es el grupo de teatro La Fragua, que me invitaron a hablar acerca del libro que cuenta la historia y que acaba de aparecer. Ese libro nos devolvía a la raíz del ser del teatro, conmover, concientizar, despertar. Cuando llegué a la Ibero, no había prácticamente teatro formal, ¿no? Es decir, había grupos de teatro en comunicación, en psicología, pero con la ayuda de varias personas dentro de la universidad, pues formamos un grupo de teatro, ¿no? Mis estudiantes del Departamento de Letras, que solamente tenía una materia de teatro, y era teatro como literatura, no teatro como teatro, ¿no? Se llamaba literatura dramática. Y pues en nuestras discusiones apareció que el teatro como literatura dramática es un absurdo, ¿no? El teatro no es literatura, ¿no? Y el drama no quiere decir literatura, es un malentendido histórico, ¿no?, que incluso los teatreros continúan perpetuando, ¿no? Tenemos que hacer teatro, tenemos que ver teatro, no podemos discutir obras en papel,
porque eso no es teatro. Y así formamos un grupo de teatro y después vino cuál era el objetivo, ¿no? Y fue muy claro para todos desde ese momento, pues el objetivo es concientizar a la población estudiantil de la Ibero sobre los problemas apremiantes. Nos acabábamos de cambiar a Santa Fe y los problemas apremiantes estaban a la vuelta de la Ibero, que era el barrio de Santa Fe, ¿no? Los panchitos y todo lo que estaba ocurriendo ahí. Así es que los estudiantes, por su propia decisión, decidieron llevar el teatro a Santa Fe. Y estuvieron trabajando con teatro comunitario durante un tiempo, sin apoyo de ningún tipo, pues porque el teatro los contagió. Ellos descubrieron que el teatro era un instrumento fabuloso para realizar un trabajo social que no podía realizar ninguna otra estrategia, ¿no? Esta era una estrategia única. Este grupo, durante el tiempo que existió, como por 15 años más o menos, pues realizó ese trabajo. Desafortunadamente hubo cambios, el grupo ya no siguió funcionando, pero yo también me embarqué en la tarea, ¿no?, de desarrollar una línea de investigación en el Departamento de Letras, ¿no?, que tuviera como centro el teatro. Era una línea de investigación interdepartamental con filosofía, historia, literatura, comunicación, ciencias religiosas, filosofía, etcétera. Pero desde mi punto de vista, pues el centro era la reflexión sobre el teatro. Conocí en aquel entonces pues a unos jóvenes que estaban en el mundo del teatro ya, pero que se estaban preguntando, aparte de hacer teatro, ¿qué más podemos hacer? Entonces, hace 30 años la investigación no era una prioridad en el trabajo teatral. El teatro estaba dominado con el deseo de hacer teatro, ¿no? Y la gente decía, el teatro es algo que se hace, ¿no? No es instrumento de reflexión académica. Y yo estuve en desacuerdo, dije, no, por supuesto que es un instrumento de reflexión académica, ¿no? Todo mundo lo hace, ¿por qué en México no lo habríamos de hacer? Y en aquel entonces estaba en la Ibero, ¿no?, el que era director del CITRO, Domingo Adame, ¿no? Y conversamos y Domingo se entusiasmó. Él ya como director del CITRO ya estaba conectado con esa importancia, esa necesidad de investigar el teatro. Pero el CITRO comenzó como un centro de documentación. Investigación era investigación histórica. Y a mí lo que me llamaba era la esencia del teatro. Y para hacerlo tenía que enfocarme más en el aspecto teórico del teatro. Así que, pues los primeros años, junto con mi grupo de teatro, junto con mis clases en el Departamento de Letras, pues fue apareciendo esta línea de investigación a la que se unieron investigadores de fuera de la universidad, ya gracias al contacto con el CITRO y con Domingo. Vinieron investigadores de todo el mundo a nuestro primer coloquio internacional. Y ese fue el principio de una tradición, ¿no?, porque a partir de entonces, pues casi cada año, ¿no?, aunque ahora estamos celebrando el 10º aniversario del coloquio, en realidad el coloquio ya tiene más de 30 años desde que comenzó. Lo que pasa es que pues no llevábamos continuidad y no siempre era un coloquio solo de la Ibero. A veces lo hicimos junto con la MIT, a veces lo hicimos con otras organizaciones, pero sí hace como 10 años que empezamos a realizar un coloquio específicamente de la Ibero, que se llamó Coloquio Internacional de Teatro Latinoamericano. Y a este proyecto pues se unieron
el CITRO, la Universidad de Veracruzana, Virginia Tech con Jackie Bisler, la Universidad de El Paso en Texas, en fin, se unieron otras universidades y creo que ha tenido buen éxito, ¿no? Porque ha tenido ya un poder de convocatoria que año con año pues tenemos un público de investigadores, de especialistas que nos reunimos para hablar sobre los temas relevantes, ¿no? Teatro y violencia, teatro y política, este año teatro y COVID. No es el tema por el tema, no es el tema porque es relevante, sino la manera en que el teatro aborda esas problemáticas, que es una manera diferente a como la abordan pues otros medios. Yo regreso aquí al punto de concientizar y conmover. Los mecanismos del teatro, las estrategias del teatro son la persona, el público, aquellos que contemplan el teatro. El teatro es un instrumento maravilloso para hacer pensar a la persona con su corazón, es decir, no con la cabeza, sino con el cuerpo, con la experiencia misma del cuerpo. El teatro es investigación, ¿no? El teatro no es nada más espectáculo, sino un sujeto importante de la tarea de investigación, que es lo que yo creo, ¿no? Lo que he creído siempre, y por eso tenemos los coloquios y por eso convocamos a investigadores de todo el mundo, pues porque el teatro es un elemento importantísimo para ser investigado, porque cuando investigas el teatro, investigas a la sociedad, investigas la historia, investigas la política, investigas la violencia, investigas todo lo que es relevante en nuestro país, ¿no? El teatro es vida, el teatro no es papel, ¿no? El teatro no, a diferencia de la literatura, ¿no? El teatro no es un libro. El teatro son personas de carne y hueso, ¿no? Que se exponen ante un público con el propósito de concientizarlos y conmoverlos. Divertirlos también, ¿no? Naturalmente hay una rama del teatro que hace eso, pero aún en el momento en que está divirtiendo, está conmoviendo y está concientizando. Las crisis que estamos padeciendo, todas las crisis, es más pertinente que nunca, ¿no? El teatro no es celuloide, el teatro no es video, ¿no? El teatro no es, son esfuerzos muy valiosos, ¿no? Pero a final de cuentas, si el teatro no es vida, entonces no es teatro. Todos nos dimos cuenta en estos 2 años de enclaustramiento, ¿no? Cuánta falta nos hacía. Pero creo que todos estábamos esperando ahí cuándo se acaba esta pandemia, porque ya quiero ver algo, ¿no?